Se habla mucho del efecto dominó. ¿A qué se refiere? Ustedes han visto los dominó. El dominó es un juego que tiene diferentes variantes para niños, para adultos. Originalmente era un juego con números, pero a alguien se le ocurrió poner un dominó uno al lado del otro, y cuando ustedes ponen una hilera de dominós y mueve solo uno, el primero, se desencadena todo un proceso donde todos los dominós se van cayendo. Ese proceso de caerse, de afectar a otros por lo que le ha pasado al primero, se llama efecto dominó. Este programa se llama Lazos de Amor, que tiene que ver el efecto dominó muchísimo. Las parejas, las familias tienen que generar lazos sanos, lazos saludables, lazos nutritivos, lazos constructivos, lazos que te formen, que te desarrollen, que te ayuden a construir una vida que finalmente sea positiva. ¿Cómo se logra? Una de las formas es el efecto dominó. Una vez le preguntaron a una mujer que tenía 10 bisnietos, 30 nietos, 4 hijos, y le preguntan: ¿cómo hizo usted para criar una familia tan grande y que saliera tan bien? Y la anciana respondió de una forma tan aparentemente inocente, bueno, en realidad inocente, que descolocó a la persona que le estaba preguntando. Dice: yo no tengo idea. Dice: yo me dediqué solo a mis hijos. Y esa es toda la respuesta. Dedicándose solo a sus hijos, haciendo bien el trabajo con sus hijos, generó un efecto dominó. Porque esos hijos, a su vez, se dedicaron de la misma forma a sus propios hijos, y esos a sus propios hijos, generando familias sanas emocionalmente. Tienes que entender que si quieres tener nietos sanos, tienes que preocuparte de tener hijos sanos. Si quieres tener nietos que vivan en un contexto positivo, constructivo, con padres positivos que le entreguen lo mejor a sus hijos, tendrás que hacer tú ese trabajo con tus propios hijos. Yo suelo decirle a la gente que cuando cuidas bien a tu hijo, estás cuidando bien a tu nieto, a la generación que viene. Porque la generación que viene va a ser resultado de la generación anterior, y esa generación anterior la habrás formado tú. Así como tú fuiste formado por una generación anterior a ti, y así sucesivamente. Se han hecho estudios comparativos de familias, porque unas terminan de una forma y otras producen tantos delincuentes, personas con sociopatías, con conflictos emocionales, sociales, etc. Y muchos se han preguntado por qué uno y por qué otro. Tiene que ver con la formación, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el efecto dominó. La violencia genera efecto dominó. La paz genera efecto dominó. Es decir, todo lo que hacemos va a generar un efecto en algún momento. Hay una broma que se suele repetir en Chile. Chile es un país de terremotos y de temblores. Si tiembla, hay gente que dice: bueno, está temblando en Japón. Y al comienzo, yo cuando era niño no entendía: está temblando en Japón. Claro, el efecto dominó. En Japón tiembla y se produce todo un efecto de ondas expansivas que finalmente nos llegan. Y así sucesivamente. Eso lo entendemos para la naturaleza. Tú tiras una piedra a una laguna en calma y se producen ondas. Ondas que le llamamos olas, pequeñas olitas, y que se van expandiendo. Ese efecto dominó lo viven las familias. Las familias saludables, las familias sanas, las familias positivamente construidas, las familias que han generado mecanismos de resiliencia, mecanismos de colaboración, mecanismos de transmisión positiva de valores, generan efectos positivos a larguísimo plazo. ¿Por qué? Porque se preocupan por unos pocos, que a su vez se van a preocupar de otros pocos, y así sucesivamente en una onda expansiva, como un efecto dominó. La violencia tiene un efecto dominó. La violencia que yo ejerzo con mis hijos va a hacer que mis hijos ejerzan violencia con sus amigos.
y esos amigos con otros, y así sucesivamente. La violencia que genero hacia mi esposa o la esposa hacia el esposo se va a convertir en violencia hacia los hijos. Y esos hijos, viviendo violencia vicaria, es decir, violencia indirecta de los padres, van a su vez formar personas con las mismas conductas. Efecto dominó. Hay estudios sociales donde se han estudiado sociedades completas y se ha descubierto el mismo fenómeno. En algún momento empezó un proceso social que se convirtió en toda una onda expansiva que generó cambios positivos en algunos casos y cambios negativos en otros casos. Siempre producto de haber entendido que las acciones que realizamos, los aprendizajes que tenemos, no son neutros, provocan un efecto que le estamos llamando en este momento efecto dominó. Vamos desarrollando. Si los padres, si las familias pensaran más en que lo que estamos haciendo o dejando de hacer le va a afectar a la generación futura, es muy probable que dejaríamos de hacer algunas cosas o haríamos otras en cambio. Si uno analiza algunas sociedades llamadas avanzadas, sociedades de primer mundo, que es una concepción que no me gusta mucho porque tiende a discriminar, pero si observamos sociedades donde las cosas se hacen mejor que en otras, vamos a observar que generaciones anteriores no eran así. Australia, por ejemplo, nació de una cárcel. Pocos saben de que los habitantes que primeramente estaban en Australia, que no eran los indígenas de allí, eran gente, delincuentes enviados desde Inglaterra y las colonias inglesas a vivir a Australia, que era una gran cárcel donde la gente iba para saber que se moría y se quedaba ahí. Y esas personas generaron una nación, y una nación muy próspera, muy educada, en algunos países europeos. Si uno analiza la historia de los países europeos hacia atrás, no olviden que los bárbaros, aunque bárbaro tiene una connotación peyorativa que lo inventaron los romanos, pero fueron los bárbaros los que dieron origen a estas naciones. Y después de guerras y de conflictos, terminaron entendiendo que hay caminos que no funcionan. Y hoy día generamos naciones positivas. Ahora, esto que se vive a nivel macro, se puede vivir a nivel micro. Hay parejas que nosotros atendemos o personas con las cuales me toca relacionarme que justifican sus conductas diciendo, pero es que en mi familia es el único modelo que me dieron. Bueno, aprende otro. No estás muerto. Aprende otro. Hay formas de hacer las cosas distintas. ¿Por qué tienes que repetir un mal modelo? Puedes parar y decir no. Si necesito aprender, si necesito, por último, recibir una atención profesional para entender mi mente y saber por qué mis conductas son patológicas y recibir ayuda, hazlo. Porque nadie está obligado a repetir los modelos. Nadie, absolutamente nadie. Las personas pueden hacer las cosas diferentes. Las personas pueden crear mundos distintos, especialmente para las personas que amamos. Porque si no, terminamos repitiendo estos efectos dominó que se van trasladando de una generación a otra y finalmente, ¿para qué? ¿Por qué? Cuando podríamos hacer las cosas distintas. Hay muchas odiosidades que podrían eliminarse, actitudes que podrían eliminarse si simplemente nos detuviéramos a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no actúo de una manera distinta? ¿Por qué cuando me enojo pierdo todos los papeles y termino diciendo y haciendo lo que en otras condiciones no haría? Detente. Hay una razón. No es casual. No es casual. Nada es casual. Todo ocurre por algo. Permitiste, tomaste decisiones, fuiste dañado, fuiste afectado. Por algo resulta. Hay familias donde nunca se han gritado. Si una familia puede, tú también puedes. Una vez le preguntaba a alguien que en su familia nunca se han gritado. Sí, pero ¿por qué no se han gritado? ¿No te has enojado? Claro que me he enojado, pero ¿por qué tengo que gritar? Si en mi casa nunca nadie gritó, me parecería tan raro que a mí me gritaran
o gritar yo, ¿para qué? Claro, porque tiene un modelo positivo donde se le entregó un contexto positivo que luego repite como efecto dominó en el contexto donde está. Podrías sentarte, papá y mamá, para criticar lo que están haciendo. Podrían hacer una reunión familiar si ya tienes hijos más grandes y analizar lo que están haciendo, para que los padres reflexionen con sus hijos en relación a lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro, para poder pensar si no será que estamos permitiendo cosas que finalmente van a generar un efecto dominó dañino para nuestra familia, para nuestros hijos, al grado después que terminaremos arrepentidísimos por haber permitido ciertas conductas o ciertas acciones que no tienen por qué ser hechas. El efecto dominó nos enseña que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Si lo sabemos, entonces deberíamos hacer una acción consciente. La palabra que voy a decir, ¿qué efecto va a tener? Esta acción que realizo con mi hijo, ¿qué efecto va a tener? Estas cosas que le digo a mi esposa, ¿qué efecto van a tener? Si solo pensáramos un momento sobre lo que hacemos, lo más probable es que nos ahorraríamos muchos conflictos y problemas a futuro. El efecto dominó, ¿cómo se detiene ese efecto? Deteniendo el primer dominó e impidiendo que avance. Lo mismo podemos hacer con nosotros, aprender a controlarnos, aprender a pedir ayuda para evitar estos efectos dañinos.